Gregorio Díaz Lucero es el pionero de hoy, alguien a quien conocemos todos los que estamos en medios hace muchísimos años, los que están en gobierno, los que están en empresa. ¿Por qué? Porque ha estado siempre en lugares muy candentes del empresariado local. Bienvenido, Gori, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar en esta casa, este templo de la información. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, y con vos especialmente. Además, te decía que estaba a punto de cumplir los 80. Sí. ¿Y cuántos de actividad? Y casi, yo te diría que mi trabajo más importante empezó en el año 65 en Industrias Kaiser, pero antes venía de trabajar en la Universidad Católica. Mi primer trabajo fue en el Ministerio de Gobierno de la provincia, cuando Juan Severino Palmero fue ministro de Gobierno. Después trabajé en la Universidad Católica y después en el año 65 entré a Industrias Kaiser y ahí fue donde empecé la carrera mía de comunicador o de relacionista, como quieras llamarlo, pues yo no sabía qué carrera seguir, entonces me hice uno de los primeros tests psicológicos que se hicieron en Córdoba y me recomendaron hacer alguna actividad referente a las comunicaciones sociales. Entonces me recomendaron periodismo o relaciones públicas. ¿Pero existían ya? No. No existían. Y yo no sabía lo que eran las relaciones públicas. Entonces averigüé un poco, me prestaron un libro, entonces digo, bueno, voy a salir a buscar el trabajo, lo primero que encuentre, o periodismo, gracias a Dios para ustedes no elegí. No lo encuentro, pero le pegan el palo, ¿eh? Porque en muchos casos, sí, contenidos, sí, has tenido que manejar crisis, sí, comunicados, y sí, todo tiene que ver con la forma en que se estamos comunica. hermanados, digamos. Estamos en la profesión, estamos hermanados. Muy hermanados, muy hermanados. Y bueno, entré en Kaiser y ahí empecé mi carrera, estuve 28 años ahí, después me terminé en Renault. Y ahí ya se entendían las relaciones públicas ¿cómo? No se entendían las relaciones públicas, se sabía que había gente que se dedicaba a las relaciones públicas porque aparecíamos mucho en el diario. Pero o en los medios. En Estados Unidos ya había una incipiente en Estados Unidos corriente. Por eso es que quien empieza las relaciones públicas, yo personalmente creo que en el país, es Industrias Kaiser Argentina, porque ellos vienen con el concepto de las relaciones públicas, los yanquis vienen con ese concepto. Los franceses más bien lo adquirieron acá, pero los yanquis vinieron e implementaron toda la oficina de relaciones públicas, que fue muy importante en Kaiser. Acordate que fueron las creadoras de las Bienales Americanas de Arte, que hoy son en el mundo un ícono de la expresión artística en Latinoamérica en la década del 60. Claro, ¿no? de algún modo hacían un mentoreo, ¿no?, a los artistas de la época. Claro. Entonces, para que concursaran y compraban algunas obras, claro, y se exponían de manera que hubiera algo más organizado. Sí, pero además era una forma de comunicación entre el sector productivo, ¿no?, y la comunidad a través del arte, que es algo tan vivo, tan importante, que conmueve las emociones de la gente. Entonces, era una forma de comunicarse. Si no tiene algún tipo de apoyo, es difícil que pueda subsistir, porque también el artista necesita vivir. ¿Puedo hacer un aviso? Claro. Mira, en este momento, en el Palacio Ferreira... Sí, yo lo he comentado varias veces. Se está haciendo la exposición de los Premios Bienales Americanas de Arte, ¿no?, que está muy bien hecho, muy realmente. Bien hecho. Muy bien hecho, porque además muestran con fotografías lo que estaba pasando en el mundo. Desde Kennedy hasta Mao y todo lo demás. Digo, las Bienales de Córdoba difícilmente se hubieran podido hacer si en el mundo no estaba pasando todo eso. O sea que era una conexión de las empresas de Córdoba al mundo también, ¿no? Por eso fue muy importante. Sí, y la muestra permanece ahí en el subsuelo. Sí. Y yo les comentaba que no solo están las obras, sino que han hecho una linda selección, sino que además está el contexto de cada momento. Está el contexto y entonces eso está muy bueno. Bueno, 4 hijos varones, una vida entera con tu esposa María Marta Caballero. Exactamente, una gran mujer, una gran escritora. Una gran madre, por supuesto, bueno, todos los elogios. Todos los elogios. Y bueno, armamos una familia y tenemos ahora 12 nietos. A punto de cumplir los 80. A punto de cumplir los 80, sí. ¿Qué? No me resulta muy agradable, pero bueno. ¿Por qué? Muy coqueto, se te ve espectacularmente bien. Es mucho, es demasiado. ¿Sí? Sí, pero bueno. ¿Y qué queda por hacer? ¿Qué te queda? ¿Qué te queda en el tintero para hacer? Escribir tus memorias. Sí. Yo te diría que si tengo un cargo de conciencia es el de no escribir, no por mí, que a nadie le importa nada, pero sí me ha tocado, por estas cosas de la vida, ser protagonista o testigo de cosas importantes que pasaron en Córdoba, ¿no? Y me parece que vale la pena, que meritúa
escribirlas para que queden como testimonio de cosas que pasaron como en la industria automotriz, en lo que fue, por ejemplo, a mí me tocó participar mucho en la Libre y la Laica famosa, viste que fue una cosa muy importante, que permitió que se instalaran universidades en el país privadas, después en la cultura, las bienales. El proceso del agua también. El proceso del agua, una cosa tan importante para la gente, algo esencial para la vida, como decíamos. En el tema del arte creamos el Centro de Arte Contemporáneo con Antonio Seguí, es decir, muchas cosas que se pueden contar cómo se hicieron, cómo nacieron y que queden para la historia. Es una pena que no se cuente todo eso, porque, como decís vos, siempre uno anda buscando cómo lo hicieron. Así es, tal cual. Cómo lo hicieron los que lo hicieron antes. Y a veces es inexplicable cómo se hicieron. O surgieron de forma espontánea o de forma natural y uno no se daba cuenta de lo que estaba haciendo, ¿no? Pero decime una cosa, de eso que tenía ese chico del departamento San Justo, ¿de San Francisco? ¿Venís vos? No, yo vengo de... Yo en realidad vengo del medio del campo. Del medio del campo. Una estancia es donde... Sí, yo nací en una estancia en Embrujo, ahí. El Embrujo. Que está actualmente y es una gran potencia. Y esa estancia pertenece a la que se me decía la pedanía del Fortín. Ah, del Fortín. Estoy en el Fortín. Pero el pueblo de mis amores es Nuetinker, porque ahí mi abuelo Lucero hizo una de las 4 primeras casas. Mi madre nació justo cuando se fundaba Nuetinker. O sea que hay un amor. Ahí fui al primario. Claro. Ahí tuve mi primera novia, ¿viste? Pero ese chico que venía de ahí, del campo, sí. ¿Qué habilidades tenía para convertirse en este relacionista público? Si te tengo que decir la verdad, yo lo ignoraba. Esto lo descubrí con el tiempo. Porque además yo vine pupilo al Colegio Santo Tomás. Mirá, una experiencia dura. Muy dura. O sea, con el cura Dionisio. Sí, yo cuando me iba, entraba Dionisio. Y produjo un gran cambio. Muy bueno, muy positivo, un gran colegio. Y ahí yo me di cuenta que porque me eligieron presidente del colegio, del centro de estudiantes de ahí. Y del centro de estudiantes pasamos a tener contacto con la Federación de Estudiantes Libres, me parece que se llamaba la FEL. Y ahí me di cuenta que tenía algunas condiciones para coordinar equipos, liderar y salió solo. Pero yo vine con mucha timidez y yo soy una persona tímida, aunque no parezca, pero soy tímido, y me costó mucho romper barreras, y después pude insertarme en Córdoba y vivir todo un proceso de cambio que fue fascinante. A partir de la instalación de la industria metalmecánica en Córdoba, se produjeron cambios en la sociedad cordobesa tremendo. Pero debe haber en lo personal el gusto por la conversación, la curiosidad, cosas que hacen. El gusto por el encuentro entre las personas, el ver, tener empatía, cómo se siente el otro. Digo, ¿no? Porque había que poner las bases de esas relaciones públicas. ¿Quién te enseñó en Industrias Kaiser? Ahí tuve un gran maestro que fue Christian Sorenson, que fue el creador de las bienales, y él me enseñó muchísimo. Después también Tibor Telecki en Buenos Aires. Gente legendaria la que estás nombrando. Pero muy legendaria, muy legendaria. Próceres de las Naciones Públicas, realmente. Y bueno, y después empezamos nosotros a pedir a las universidades, a los centros educativos, que crearan las escuelas de relaciones públicas, las escuelas de comunicación, las escuelas de producción, porque acordate que no había nada. Nada. Nosotros libros y experiencia y algún viaje afuera para ver cómo era. Error. Y ensayo y error. Ensayo y error. Y volver a hacerlo de nuevo. Exactamente. y alguna cosa que uno tiene también que viene con uno, que es la intuición, porque muchas veces en ciertas cosas hay algo de... ¿Tu papá qué trabajo hacía? Era administrador de campos. Admiro. ¿Y la mamá, ama de casa? No, ama de casa. Ama de casa. Sí, ama de casa. ¿Y un abuelo, alguien que haya estado, que haya sido buen conversador? Bueno, los dos abuelos que tuve, tanto Díaz como Lucero, fueron también muy, muy conversadores, en su medio, digamos, dos patriarcas. ¿Sí, no? En su medio. Y sí, eran conversadores. También mi padre también era un hombre muy conversador, muy querido. Pero ¿y cuándo aprendiste a hacer lobby? Naturalmente. Naturalmente. Bueno, vamos a hacer la pausa mínima para ir a conversar con mis compañeros que nos están esperando en la mesa. Con muchas preguntas.